En el siglo XIX, las encuestas sociales y los censos estadísticos surgieron de la misma preocupación: conocer para actuar. Los disturbios sociales y políticos provocados por la revolución industrial y el surgimiento de las nuevas capas sociales, la urgencia y la violencia de los problemas planteados vinculaban estrechamente el deseo de conocimiento y la voluntad de intervención. Pero esta última hacía que la balanza se inclinara para el campo de lo político. Los hechos que salían a la luz servían como argumentos para la elaboración de leyes de protección social o para la condena absoluta del sistema socioeconómico. Entonces ya no se trataba de acumular informaciones, sino de aprehender el principio que regía la organización de la sociedad. Un emprendimiento de este tipo podía tener diferentes vicisitudes. La multiplicación de las corrientes socialistas, anarquistas y reformistas durante el siglo XIX es el testimonio de este fenómeno. Sin embargo, su interés era totalmente diferente: asociar en una unidad nueva las preocupaciones y el deseo de conocimiento del tiempo a los grandes modelos de la filosofía política y de la filosofía de la historia. De este modo se esbozó otro camino en la construcción de un conocimiento de lo social. El acento ya no fue puesto en la acumulación de datos empíricos y el descubrimiento de regularidades estadísticas, sino en la demostración de un principio organizador. Tocqueville y Marx, a los que comúnmente se opone, representan dos ejemplos de este camino. Alexis de Tocqueville, 1805 hasta 1859. Tocqueville nos da la clave de su empresa en las dos frases siguientes: se precisa una nueva ciencia política en un mundo totalmente nuevo. La organización y el establecimiento de la democracia entre los cristianos es el gran problema político de nuestro tiempo. Los norteamericanos no resuelven de ningún modo este problema, pero proporcionan enseñanzas útiles a los que quieren resolverlo. El núcleo del pensamiento de Tocqueville es el de la marca ineludible de la democracia. Tanto si esta idea se le impuso durante su primera estadía en los Estados Unidos, como lo sugiere en la introducción de la democracia en América, o si la concibió mucho antes. Lo importante es darnos cuenta del lugar que ocupa en su tarea de construcción de conocimiento. Ahora bien, este es claro: la democracia o la igualdad de condiciones, que constituye el principio hacia el que tienden las sociedades modernas en las ansias de las revoluciones, pudo establecerse y desarrollarse apaciblemente en los Estados Unidos. Es el hecho generador del que parece descender cada hecho particular. Estudiar América es, por consiguiente, estudiar la democracia en acto, no para hacer su panegírico, como bien señala Tocqueville al final de su introducción, sino para discernir claramente sus consecuencias naturales. Pensar la organización social a partir de la organización política y llevar a esta última un principio único se relaciona con la problemática de Montesquieu. Por el contrario, considerar este principio como la apuesta decisiva del momento histórico actual, tomar como campo de estudio no las sociedades antiguas o históricas, sino una sociedad moderna, permanecer allí un año, desde abril de 1831 hasta marzo de 1832, para observar in situ el desarrollo en acto del principio. Todos estos son rasgos de una manera nueva de plantear el conocimiento. No obstante, esta no es fácilmente identificable. Tocqueville no practica la referencia a las fuentes como lo impondría la sociología moderna, excepto en el caso de los hechos jurídicos o institucionales, para los que existen textos a los que puede referirse. Su discurso es alusivo. Esto es particularmente claro en el segundo tomo de La democracia en América. Ahora bien, simultáneamente allí se dedica a resolver cuestiones muy precisas, porque los norteamericanos se dedican más a la práctica de las ciencias que a la teoría, porque los escritores y los oradores con frecuencia son
ampulosos. Porque en los Estados Unidos se encuentran tantos ambiciosos y tan pocas grandes ambiciones. Al hacerlo, Tocqueville utiliza espontáneamente un método que podría considerarse un procedimiento, si no lo dominara por completo, la construcción reflexiva de una lógica de comportamiento. ¿Por qué los norteamericanos tienen tan poca susceptibilidad en su país y se muestran tan susceptibles en el nuestro? El desarrollo de Tocqueville es el siguiente. Las sociedades aristocráticas formalizan las relaciones entre individuos, a la inversa que en una sociedad democrática en la que las diferencias de rango se diluyen y la etiqueta pierde su importancia. Las cosas suceden de este modo en los Estados Unidos. Allí se comprueba con indulgencia y una confianza recíproca de los norteamericanos en sus relaciones. Las instituciones políticas incitan a los individuos de todas las clases a encontrarse y a cooperar, y no se dejan conmover por tonterías. Me di cuenta muchas veces de que en los Estados Unidos no es fácil hacerle entender a un hombre que su presencia es inoportuna. Para llegar a esto, los caminos no directos nunca son suficientes. Ahora bien, cuando va a Europa, ese mismo hombre comienza a tener un trato meticuloso y difícil. ¿Por qué? Simplemente, pues estos dos efectos tan diferentes son producidos por la misma causa. Enfrentando a una sociedad que conserva parcialmente sus jerarquías, cuya etiqueta ignora, no sabe cómo situarse y teme herir o que lo ofendan. Por consiguiente, siempre camina como un hombre rodeado de trampas. La sociedad no es para él un descanso, sino un trabajo serio. Sopesa todo lo que uno le diga, interroga las miradas y analiza cuidadosamente el discurso de los otros, por temor a que encierre algunas alusiones ocultas que lo hieran. El razonamiento de Tocqueville consiste, por lo tanto, en hacer inteligible un comportamiento social, a partir del principio de organización del sistema considerado. A pesar del uso de la palabra causa y el proyecto de esta parte de mostrar la influencia de la democracia en las costumbres, entendidas en sentido amplio, el comportamiento no se deja deducir del principio, sino que se reconstruye en su lógica interna y ejemplifica por medio de anécdotas típicas. Más allá de la tesis propiamente sociopolítica del autor, se esboza de esta manera un modo de interpretación de lo social, que en la tradición posterior será el de la sociología comprensiva. Del mismo modo que la referencia epistemológica de Tocqueville debe buscarse en primer término en Montesquieu, Hegel es, sin lugar a dudas, la de Marx, el conocimiento de lo social es hijo de una filosofía de la historia. Como Tocqueville, Marx estaba profundamente inserto en su tiempo. Esto no se marca solamente en sus vínculos estrechos con el movimiento obrero naciente y en su compromiso político radical. Su aporte al conocimiento de lo social sería débil si se resumiera en el enunciado de una doctrina política. Tampoco está únicamente marcado por la invención y el desarrollo de una teoría, cuyo público y peso político fueron determinantes durante un siglo. El aporte esencial de Marx reside en la construcción de un marco y de un método de análisis de lo social sin equivalentes en el siglo XIX. Este está expresado con rigor en el texto justamente célebre del prefacio a la contribución a la crítica de la economía política. En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social.
política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario es su ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. En el mismo movimiento conceptual, Marx proporciona el principio de lo que se puede denominar una arquitectura y una dinámica de lo social. La sociedad está compuesta por 3 pisos: una infraestructura económica, una superestructura jurídica y política y formas de conciencia social. Entre estos 3 pisos, la determinación se realiza de abajo hacia arriba. El principio de organización de una sociedad dada reside, por consiguiente, en su organización económica, su modo de producción que condiciona el conjunto de la vida social. Pero este modo de producción es, por su parte, una estructura dinámica que asocia fuerzas productivas, es decir, medios de trabajo y relaciones de producción, es decir, relaciones entre los hombres y los medios de trabajo por una parte y entre los hombres entre sí por otra. Por lo tanto, las fuerzas productivas pueden desarrollarse, multiplicarse y complejizarse a medida que se produce el desarrollo económico. A la inversa, las relaciones de producción tienden a inscribirse en relaciones jurídicas que las fijan tanto más cuanto que son las bases de las relaciones de clases. Las manufacturas del siglo XVI, al reunir en un mismo lugar a muchos obreros, racionalizaron el proceso de producción por medio de la introducción de una división de tareas, y por consiguiente incrementaron muy fuertemente su capacidad productiva. Pero el desarrollo de esta forma de producción suponía la existencia de obreros libres que pudieran emplearse. Por lo tanto, entraba en contradicción con las relaciones feudales que ataban al campesino a la tierra y a las legislaciones de las corporaciones que ataban al obrero a su oficio. Esta contradicción constituye el fundamento de la revolución industrial, que no es otra cosa sino la sustitución de un modo de producción y una sociedad feudales por un modo de producción y de una sociedad capitalistas. El núcleo de esta exposición y el de los diferentes análisis concretos de Marx, en el nivel en el que se realicen, está en la noción de contradicción, que remite a un enfoque dialéctico de los fenómenos. Estos se analizan no como estructuras fijas o como los efectos de las leyes físicas, sino como los momentos de procesos en curso cuya esencia es preciso descubrir. La historia ya no es un horizonte, marco o fin de la actividad humana, sino una dimensión constitutiva de lo social y de este modo hace su entrada en el pensamiento sociológico naciente. Los grandes problemas planteados desde el inicio de los años 1830 se empezaron a ver desde una nueva óptica. Los hechos que aparecen referidos en las encuestas a obreros sobre las carencias de las capas populares encontraron una teoría capaz de dar cuenta de su principio. Las nuevas relaciones de producción capitalistas exigen una mano de obra abundante y no calificada, y el desarrollo del maquinismo disminuyó los umbrales de movilización de la capacidad física. Mujeres y niños pueden tomar el camino de la mina y de las grandes fábricas textiles. La miseria obrera no es un accidente ni el efecto temporario de una mutación económica necesaria. Está inscripta en lo más profundo del funcionamiento capitalista. Obligado a invertir siempre más en las máquinas, el empresario solo puede asegurar su beneficio si incrementa paralelamente la plusvalía que extrae del trabajo obrero.
La tendencia a la disminución de las tasas de rentabilidad, la explotación creciente de la clase obrera, la proletarización continua de la pequeña burguesía con contradicciones insuperables que condenan al capitalismo a su ruina y a su superación por un nuevo modo de producción. En este momento podemos concebir cómo el análisis propiamente económico del capitalismo, el estudio sociopolítico de los conflictos de clase que salpicaron el siglo y el compromiso político dentro del naciente movimiento socialista, pudieron unirse a una teoría única que Marx y Engels llamaron materialismo histórico. ¿Cuál es su aporte a la construcción de la sociología? La respuesta a esta pregunta es difícil porque el marxismo, durante su historia, mantuvo un diálogo complejo con las ciencias sociales, a las que sobredeterminó en su condición de teoría de referencia de los regímenes socialistas. Objeto de repulsión por sus compromisos ideológicos, de fascinación por su poder explicativo y su radicalismo crítico, intervino en el campo de la sociología de manera muy diferente según el peso que le dieron la coyuntura histórica y política. Debates dentro de la Segunda Internacional. Apoyo a la Revolución de Octubre, resistencia al nazismo, Guerra Fría, rebelión de los años 60. Si bien en este sentido está en el horizonte de la sociología, su situación ideológica con frecuencia oculta su aporte específico hasta tal punto que el retorno a Marx es uno de los leitmotivs del pensamiento marxista del siglo XX. El aporte de Marx a la construcción de la sociología propiamente dicha se hizo por estratos o capas sucesivos. La referencia hegeliana y el compromiso socialista dominan en un primer momento. Solo poco a poco, a través de la mediación de las polémicas dentro de o con el pensamiento marxista, se impusieron los temas más fecundos para el conocimiento de lo social. La concepción arquitectónica de la sociedad y la determinación de la superestructura ideológica y jurídica por la infraestructura económica, la constitución de las clases sociales y el papel de sus conflictos en el desarrollo de las sociedades y el enfoque dialéctico como manera de comprender el dinamismo interno de las estructuras o situaciones estudiadas. Los primeros frutos de una sociología científica. Ni los movimientos de la investigación social, ni tampoco los de la reflexión y el compromiso sociopolíticos apuntaban a construir una disciplina científica. En estos, el conocimiento está subordinado a valores prácticos. A lo largo del siglo, por el contrario, una tercera corriente intentó, según modalidades y fortunas diferentes, inscribir el conocimiento de lo social en el orden científico. Auguste Comte es considerado a veces como el padre fundador de la sociología moderna, seguramente porque fue el primero en enunciar claramente la necesidad de una sociología científica. Ahora que el espíritu humano ha sentado las bases de la física celeste, la física terrestre, mecánica o química, de la física orgánica, vegetal o animal, le queda por terminar el sistema de las ciencias de observación al fundar la física social. En muchas relaciones capitales se trata de la necesidad más importante y más perentoria de nuestra inteligencia. Me animo a decir que se trata del primer objetivo de este curso, su objetivo especial. Sin embargo, enunciar un objetivo no dice nada acerca de cómo se logra. Auguste Comte ejerció una influencia considerable en el siglo XIX. Se recibió en la Escuela Politécnica a los 15 años, de donde lo expulsaron por haber encabezado una manifestación contra un profesor. Fue secretario de Saint-Simon durante algunos años y tuvo una existencia precaria a pesar de su retorno a la Escuela Politécnica. Progresivamente apartado de la escuela a partir de 1852,
subsistió gracias a un subsidio que se instauró para cubrir sus necesidades. El gran sacerdote de la humanidad vivió la nueva religión, escribió un comentador. Esta apreciación resultaría sorprendente si ignoráramos que filosofía, ciencia y religión se unen de una manera muy especial en la obra de Comte, cuyo último escrito importante se titula La religión de Humanists, System de Politique Positive. El sentido de su obra, el lugar que ocupa en ella la sociología y la célebre ley de los 3 estados que Comte consideró como cubrimiento fundamental, se enunciaron en 1822 en un opúsculo que trazaba un programa que fue seguido escrupulosamente. La orientación de la obra es fundamentalmente práctica. Se trata de reorganizar la sociedad, de hacerla salir del estado de crisis en el que se encuentra. Pero esta crisis ilustra un cambio de cultura en marcha, como lo indican las primeras oraciones.